Ingeniera, buenas tardes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, nuevamente reunidos aquí en nuestra sesión número 2 del módulo número 1, que es referente a la residencia y supervisión, ¿sí? Así es que, sin más preámbulos, voy a compartir, el tiempo es cortito, así es que voy a tratar de compartir de una vez la presentación para que podamos desarrollar sin ningún inconveniente nuestros contenidos. Recuerden que 10 minutitos antes que acabe nuestra sesión, ya, voy a dar pase para las preguntas, ya, para un poquito poder avanzar, porque de pronto en cualquier momento a veces se explayan, se salen de la temática y bueno, no cumplo el objetivo. Entonces, tal cual, y por respeto a ustedes, yo necesito terminar nuestro tema que hemos declarado. Entonces, 10 minutos antes de nuestro término de la sesión significa 6:20 de la tarde, ya yo estoy dando pase para las preguntas que se tengan, ¿sí? Así es que hasta ese momento un poquito reserven sus preguntas para que no se sature el chat y no veamos preguntas muy atrás y podamos pues atender, ¿no? La mayoría. O sea, quisiéramos atender todititos, pero a veces por el tiempo, vuelvo a repetir, a veces no es posible, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces ya con nuestra sesión del día de hoy, el cual está referido a los responsables de la ejecución de una obra. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de una obra? Declarados en nuestro reglamento es el residente y supervisor. De pronto van a haber especialistas, pero ellos no son los responsables de la ejecución. Declarados en nuestro reglamento solamente son dos profesionales, el residente y el supervisor, ¿sí? Para ello también indicarles que en función de la modalidad de ejecución también están los responsables de la ejecución y supervisión. Por ejemplo, en cuanto a una obra por AD, correcto, que es una forma de ejecución, eh, o modalidad de ejecución, el responsable de la ejecución es un ingeniero residente o también puede ser un inspector en el tema de que el monto en este caso, de la obra sea menor a 170 UITs. En cuanto a los responsables de la supervisión en una obra por AD, es el supervisor de obras. Una obra por contrata, el responsable de la ejecución es un residente de obra, pudiendo ser esto un ingeniero o arquitecto, tal cual lo indica también la normativa. Y el responsable de la supervisión en obras por contrata es un supervisor o inspector de obra, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son estos derechos y responsabilidades de estos dos profesionales del cual vamos a abordar el día de hoy rápidamente. Recuerden que nuestras sesiones son así un poco cortitas y vamos a tratar de darles todos estos alcances, ¿correcto? Entonces, en cuanto a ello, vamos a indicarles que la norma G030, Derechos y Responsabilidades de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, nos indica que uno de los actores del proceso de la edificación que intervienen en este y que también son responsables de estos proyectos son los profesionales responsables del proyecto. Uno de ellos, que en este caso se refiere al consultor, ¿no? En este caso de la ejecución, los responsables que van a estar a cargo o los profesionales que van a estar teniendo esta responsabilidad son las personas responsables de la construcción, ¿ya? Entonces aquí básicamente ya estamos hablando de las personas responsables de la construcción, ¿no? Ya no de las personas responsables del proyecto porque ellos han estado en la fase de diseño, elaboración del expediente técnico, ahorita en la fase de ejecución, los responsables son los que están relacionados, como dice aquí, a la construcción, ¿correcto? Entonces ya la norma respalda que uno de los profesionales responsables son de la construcción y esto involucra a dos, como ya lo decía, residente y supervisor de obras. El capítulo 4 nos habla de las personas responsables de la construcción y nos menciona que estas personas que son responsables de la construcción están directa o indirectamente ligadas con ese proceso de construcción y que participan en la ejecución, provisión de bienes y servicios, subcontratación de bienes y servicios y supervisión de la obra. El artículo 23 nos dice que las personas responsables de la construcción deben de cumplir con demostrar capacidad suficiente, ¿ya?, para ejecutar las responsabilidades asumidas según su especialidad. También nos dice que deben de cumplir con aplicar las normas y reglamentos vigentes, respetar las obligaciones pactadas en sus respectivos contratos. Ahora, en su capítulo 3 nos habla también del profesional responsable de la obra y nos dice
que las obras de edificación y habilitación requieren de designación de un profesional responsable de la obra, cuya ejecución realizará directamente en la obra, ¿no es cierto? Y este es responsable de dirigir la obra, asegurando que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y con la licencia respectiva, y cumpla con lo normado en el presente reglamento, es decir, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? No se requiere profesional responsable cuando se trata de la ejecución de obras que no requieren licencia de obra, en cuyo caso el responsable será el propietario. ¿Mm? Ahora, el artículo 29 del subcapítulo 3 nos dice que el profesional responsable de la obra debe tener un título profesional de arquitecto o de ingeniero civil colegiado y debe de contar con un certificado de habilitación provisional vigente. En el caso de obras de carácter especializado, como redes de saneamiento o electrificación, instalaciones industriales y montaje, túneles, puentes y demás obras de ingeniería pesada, el profesional deberá contar con la especialización, nos dice, correspondientes, ¿ya? Entonces acá miren que ya está haciendo esa mención al profesional responsable de la obra. Además nos dice que es obligación, y nos dice que el profesional responsable de la obra es aquel que va a asegurar la ejecución. O sea, nos está hablando del residente. Nos dice también el artículo 30 que es obligación del profesional responsable de la obra. O sea, nos está hablando aquí del residente. ¿Cuáles son estas obligaciones? Ahí nos está mencionando. Una de ellas es administrar los procesos constructivos. Y claro que sí, los residentes son los que están, como se dice, a la orden del día con los procesos constructivos. Son los que van a permitir, estos procesos constructivos van a permitir que la obra se pueda edificar de inicio a fin, ¿no? Entonces, ¿quién es este responsable de administrar estos procesos? Pues el residente. De hacer cumplir el expediente en la realidad cumpliendo su proceso constructivo, teniendo este respaldo y esta base también en lo que es sus reglamentos vigentes, ¿sí? Ahora, otra de las obligaciones es que formalice las subcontrataciones de partes e instalaciones de la obra dentro de los límites pactados, nos menciona, que se firmen las actas de inicio y de entrega también de la obra. Es importante que el residente participe de ello, ¿no? Firmar también nos dice las actas de inicio y de entrega de la obra, resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de la obra, solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre planos o entre estos y las especificaciones. ¿Mm? Entonces, como ustedes ven, son diferentes aspectos que yo siempre invito a los profesionales a que puedan leer esta norma, porque es la que le va a dar los lineamientos necesarios para que vean cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde debe de cubrirse, ¿no? Estas obligaciones, ¿no? Ahí le está, ustedes lo están observando, está dentro de la norma G030, ¿no? Y uno de los puntos importantes también aquí mencionados es que se cumpla con las normas, con los códigos, con los reglamentos que son aplicables a este tipo de obras, ¿ya? Entonces, por ahí es un poquito lo que indica la norma, ¿sí? Asimismo, nos dice que bueno, nos da mucho más aspectos, ya de pronto y acá sigue su responsabilidad es dirigir la obra, comprobando la participación del personal calificado y preparado, nos dice, para asumir procesos asignados de la construcción. Elaborar y organizar la información sobre los procesos empleados durante la ejecución de la construcción, elaborar y entregar al propietario o a su representante al término de la construcción los manuales de operación y mantenimiento, así como los manuales de los equipos incorporados a la obra, ¿ya? Luego, nos dice también aquí que durante la ejecución de las obras de edificación se llevará un cuaderno de obra. Y el cuaderno de obra es un documento, nos dice, con páginas numeradas que se mantienen durante su ejecución y en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profesionales responsables de las diversas especialidades del proyecto. El responsable de la obra, el supervisor técnico y los inspectores de los organismos que autorizan, nos dice, las instalaciones. ¿Mm? Entonces,
Eso es básicamente con referencia a esa responsabilidad que también tienen los residentes, que es en manejar correctamente su cuaderno, pues, de obra, ¿ya? Eh, bueno, luego también esta norma G030 nos da los alcances. Esto lo vamos a ver con más detalle también cuando hablemos del residente y supervisor. Referente al supervisor, ¿no? Nos dice que el supervisor, este, es el profesional especializado en la materia que va a supervisar y que podrá ser uno de los profesionales responsables del proyecto y que él tiene una función, vamos a decir, eh, importante, la cual consiste en verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos que sean aprobados, que se sigan los procesos constructivos acorde con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra. Y también tiene diferentes responsabilidades, ¿no? Revisar la documentación del proyecto, revisar la calificación del personal, asegurar la ejecución de las pruebas, ¿no? Emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento, participar en el proceso de recepción de las etapas. O sea, son diferentes puntos importantes. Siempre vamos a resumir en cuanto a la responsabilidad del, por ejemplo, el supervisor, que este es el control, ¿no? De controlar que ese proyecto se desarrolle en concordancia a su expediente técnico y a las normas pues vigentes. En cuanto a lo que es la ejecución o al residente de obra, este también va a tener esa responsabilidad que básicamente se va a basar en realizar esos procesos constructivos de acuerdo pues a las normas también vigentes, ¿ya? En cuanto a las responsabilidades y delitos que tenemos para los profesionales, esto también lo encontramos en la norma G030, derechos y responsabilidades. Y aquí podemos ver también en cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, administrativa, nos dice la norma en su artículo 51 que esta se origina cuando por incumplimiento de deberes generales o responsabilidades, porque no se ha cumplido, mejor dicho, con los deberes generales o las responsabilidades que se han normado en el Reglamento Nacional de Edificación y las legislaciones administrativas vigentes. Así se genera una responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil ya se va a generar por incumplimiento de lo pactado en el contrato, de lo normado en el presente reglamento y de la legislación civil vigente. Y la responsabilidad penal, correcto, se va a originar cuando se ha generado un daño a cualquiera de los actores administrados o partes contratantes mediante un hecho o conducta tipificada como delito y normado en la legislación penal vigente, ¿no es cierto? Entonces ahí va a entrar a detallar la parte legal de hacer la investigación de que esa falta o ese incumplimiento, ¿no? ¿Qué ha generado? ¿En base a qué se ha vulnerado eso y se ha obtenido esa responsabilidad? Para que de esa manera se tipifique como una responsabilidad administrativa, ¿no? Civil o penal. ¿Mm? Luego nos dice también en el artículo 54 que sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, el constructor y el profesional responsable de la obra responderán frente al cliente. En el caso de que sean objetos de controversia o desacuerdo por daños materiales ocasionados en el producto de la edificación dentro de los 5 años, dentro de los 5 años. Y este plazo nos dice ahí será contado desde la fecha de recepción o finalización de la obra por la municipalidad y comprende los defectos o daños materiales que, bueno, acá también se menciona. Entonces, miren que la responsabilidad de estos profesionales no es que termina cuando ha terminado la obra, nos dice que es de 5 años a partir de la culminación de la obra o fecha de recepción, ¿ya? Entonces, ya sabemos que nuestras labores son sumamente importantes, por eso es que nosotros tenemos que ser muy juiciosos, muy responsables en eso. No estamos a cargo de cualquier cosa, estamos a cargo de un proyecto público y como tal está sujeto a diferentes normas públicas. Y como profesionales más aún, porque nosotros somos los responsables de ese proyecto, de su calidad, ¿no? Sobre todo de que realmente cumpla el objetivo y pueda mejorar esa condición de vida, ¿no? De esas personas o para ese objetivo del proyecto que sea,
indicado. Y nosotros los profesionales, no somos vitales ahí, tanto en lo que es el diseño como en la ejecución. Y este artículo, perdón, esta norma G030 es nuestra aliada, ¿no? Porque nos va a visorar de estos derechos y responsabilidad y nos va a permitir pues alinearnos a esto. Ya conociendo va a ser mucho más fácil. De pronto podemos decir, yo no supe, ¿no? Yo no supe cuáles fueron mis derechos, yo no supe cuáles fueron mis responsabilidades, pero nadie nos va a creer porque hay una norma vigente. Y cuando nos sucede un proceso, ¿no? Y nos comienzan a hacer investigaciones, pues van a tomar en cuenta todas las normativas, todos los alcances. Entonces es importante, como les dije, estar en ese proceso, pueden verificar, ¿no? Estudiarlo. También tenemos las responsabilidades en la función pública. Y esto básicamente a algo puntual que es sobre el manejo del cuaderno de obra. Esto también genera tres tipos de responsabilidades, pero básicamente en el manejo del cuaderno de obra, que es una situación bastante delicada. Las tres responsabilidades que se genera es la administrativa, la civil y penal, que ya también lo mencionábamos al inicio, ¿no? En general, ¿no? Acá está sobre algo puntual, que es para el manejo del cuaderno de obra. La primera responsabilidad es la administrativa, la cual se genera por no haber registrado de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto. Es una, la más suave, por decirlo, ¿no? La responsabilidad más suavecita. Luego tenemos la responsabilidad civil, que eso ya es un pago que se hace el Estado. Y eso se genera cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que ocasionará un pago a la institución. Y la penal ya es cárcel, pues, ¿no? Eso se va a generar por aprobar por parte del supervisor, por ejemplo, un adicional de obra por vicios ocultos, sin que tal vez esta dificultad haya ocurrido. ¿Ya? Entonces está valiendo su cargo para poder favorecer al otro, ¿no? Y eso los abogados pues evalúan toda la situación, pero la responsabilidad que va a generar es penal, ¿no? Bueno, luego tenemos los delitos más comunes también en la función del residente y supervisor de obra, referido también sobre el manejo del cuaderno de obra, pero acá ya estamos hablando del delito. Hay tres delitos tipificados para el tema de corrupción de funcionarios, ¿no? O también de lo que son profesionales. En general, el tema de corrupción. Estos delitos son tres. Tenemos la colusión, peculado y malversación de fondos. La colusión es cuando, vamos a decir, pues, se reúnen, ¿no? Se reúnen de forma premeditada profesionales para hacer algún daño, ¿no? Al Estado. Claro, de inicio pensamos que no es un daño, pero esto luego todos estos actuares se traducen en un daño. Me he coludido, ¿no? Con funcionarios, con profesionales para poder sacar ventaja de mi cargo, ¿no? O de algo. Si nos comprueban que lo que hemos cometido, lo que está sucediendo, ha ido por ese lado, pues el delito que van a indicar es colusión. En el manejo del cuaderno de obra se genera, esto genera, es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 15 años, por ejemplo, cuando el residente y el supervisor, de manera concertada, registran el cuaderno de obra que ha concluido al 100% sin que esto haya ocurrido de manera real, ¿no? Eso genera un delito, colusión. Peculado. Peculado también es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 8 años. Ejemplo, cuando se registra el ingreso de materiales al almacén sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra. Y eso también es un delito. Y la malversación que se genera porque es un delito que se paga en primer lugar con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Y esto básicamente cuando usamos recursos de un fin para otro fin. Eso es malversación de fondos y eso también es un delito, ¿no? Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora sabemos que el tema de los delitos de corrupción no prescriben, ¿no? Van a ser válidos por toda la vida. Entonces, no es que no, ya pasaron 5, 6, 7, 8, no, prescriben, no prescriben. Van a estar ahí siempre vigentes mientras que se tenga esa denuncia, ¿no?
Entonces hay que hacer tranquilo las cosas. Por eso yo digo, la administración pública es bastante, para mí, es bastante delicada, no porque sea compleja y tenga, digamos, situaciones como profesionales que no los podamos manejar, sino por el tema pues documental, más que nada, porque si te comprueban algo, como hay normas diferentes, entonces por ahí comienzan a enlazar, ¿no? Que ha habido un peculado, una colusión, ¿no? Y empiezan a engranar cosas, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de dejar las cosas transparentes, de hacer su documento, de basarse en las normas, de hacer sus evidencias, ¿no? De pedir opiniones. Siempre eso es importante para que se vea pues la intención y el trabajo, sobre todo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, ya ahí les menciono. Luego, hay requisitos, ¿no es cierto?, que se tienen en líneas generales para ejercer esta profesión. ¿Sí? El Decreto Supremo número 16-2008 de guión vivienda, ¿ya? Del Ministerio de Vivienda nos indica cuáles son estos requisitos. Pues son tres, nos mencionan, ¿no? Este decreto supremo. El título profesional de ingeniero, segundo, que se cuente con un número SIC y tercero, que esté habilitado por el SIC. Son tres requisitos para ejercer la profesión. Es decir, yo no puedo solamente con mi título profesional ir a trabajar porque tengo que estar colegiado. Y no solo colegiarse, sino también estar habilitado, es decir, pagar tus cuotas, ¿no? En tu colegio profesional. Nos dice también que esto se alcanza el decreto supremo que quien ejerza la profesión sin tales requisitos será pasible de la sanción penal y esta está indicada en el artículo 363 del Código Penal, ¿ya? En cuanto a este código penal, que se encuentra en el artículo 363, nos dice que será reprimido de su libertad aquel profesional que sin tener título ejerza la profesión o teniendo no cumple con los requisitos legales para ejercer. ¿Ya? Entonces, esta falta da origen a una, digamos, una consecuencia que es reprimirse de la libertad entre 1 a 4 años. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces del residente de obra. Ahora sí, ya sabiendo que estos dos profesionales son los responsables del proyecto y cada uno de ellos tiene funciones particulares, ¿no? Residente es producción, es sinónimo de producción. Él se va a encargar de hacer producir, ¿no? En esas obras. Él se va a encargar de que se administren los procesos constructivos y que estos se hagan en concordancia a la norma, a su expediente técnico y que obviamente en este proceso los haga de calidad, por eso que él también tiene que hacer sus propias evaluaciones, sus propios controles, ensayos, para demostrar que lo que él está ejecutando y que está bajo su dirección está correcto o no. En cambio, el supervisor, pues nada más fiscaliza, controla lo que está haciendo el residente, ¿ya? Entonces vamos a hablar del residente de obra. Para ello vamos a indicarles que dentro de lo que es del residente, ejerce función, digamos, está inmerso dentro de lo que es la actividad de residencia de obra, ¿no? El residente ejerce actividades de la residencia de obra. Y la residencia de obras es una actividad que se ejecuta por una empresa o por un contratista, por un profesional de la ingeniería debidamente colegiado, o puede ser también un grupo de profesionales y técnicos coordinados igualmente por un profesional de la ingeniería, y este es responsable de dirigir la ejecución de una obra, ¿no? Dirigir la ejecución de una obra y cuya misión primordial consiste en ejecutar la construcción de la obra tal como se previó en los planos, especificaciones y demás documentos del proyecto. De conformidad con el presupuesto y el proyecto de la obra, las normas técnicas y la seguridad, la ética y dentro de los límites presupuestarios y contractuales. Entonces, todo lo que está inmerso en estas áreas de la residencia es lo que va a ejecutar el residente de obra, a quien se le encargue ese proyecto en esa área del residente de obra. Ahora,
si queremos un poquito explorar más, el residente de obra pues tiene diferentes, vamos a decir, aspectos en los que se apoyan, ¿no? El residente no solamente ve la ejecución, miren, que llamamos nosotros producción, ¿no? No solamente es el hacer ese proyecto en función a sus diversas partidas que este tiene a través de una secuencialidad de pasos y de esta manera ir cristalizando el proyecto. Eso de pronto sería lo más fuerte, ¿no? Pero no solamente hacerlo. También el residente tiene que garantizar que esa ejecución sea de calidad, exigiendo que estas partidas también cumplan con estos parámetros de calidad. Y no solo ello, sino también la seguridad y salud, ¿no? También en cada actuar, en cada partida también tiene que ir velando porque se haga de forma segura, porque esos trabajadores estén totalmente protegidos. No lo he incorporado ahí, pero también tenemos en cuanto a lo que es medio ambiente, ¿no? También no solamente vamos a ejecutar sabiendo que la construcción es una actividad totalmente contaminante, para eso está la parte ambiental, para contrarrestar esos efectos ocasionados por esta actividad de la construcción que sabemos contamina. Entonces también el residente tiene que estar a cargo de esos aspectos. Pero como son muchas, vamos a decir, pues, diferentes alcances, pues cada especialista se encarga de ello. Pero el jefe, el responsable de toda la obra en sus diversos puntos, es el residente de obra, ¿ya? También tenemos el control, pues, documental. Cuando nos referimos a la producción, tiene que ver con los procesos constructivos, ¿no? Con la ejecución de la obra, con los metrados que se está haciendo, con los rendimientos también que se están evaluando, con los plazos y también con los presupuestos. En cuanto a lo que es la calidad, ¿ya? En cuanto a lo que es la calidad, vemos que estas partidas están cumpliendo con estos aspectos de la calidad, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo la ejecución de concreto, desde el punto de vista de la calidad, tengo que verificar estos aspectos que se están cumpliendo de calidad antes, durante y después, ¿no? Antes de la ejecución de la partida, ¿qué parámetros yo tomo en cuenta, ¿no? Para que ya estén listos y luego ejecutemos. Ya en la ejecución se tendrá que evaluar también estos parámetros de calidad a través de ensayos, a través de pronto checklists, no lo sé, ¿no? Formatos, qué sé yo, que se requiera, ¿no? Y después también, ¿no? De hacer la verificación de estos proyectos después para seguir garantizando que esa partida ha sido ejecutada de la mejor manera. Y en cuanto a seguridad y salud también, ¿no? Es el hacer la ejecución de estas partidas, pero considerando su perspectiva de seguridad y salud, ¿no? Y lo mismo pasa con la parte pues, de medio ambiente, ¿no? Lo mismo pasa con esas partidas. Y bueno, también el control de documentos, que es sumamente importante para poder ver nuestros controles de avances, nuestro control de los metrados, control de los plazos, ¿no? Todos esos parámetros. Bien, el residente de obra es un representante técnico del ejecutor de la obra, que en este caso es el contratista. Este debe ser un profesional de la ingeniería o arquitectura, con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra, en concordancia con los planos del proyecto, con las normas técnicas de construcción vigentes, con la ejecución, con la planificación estipulada para la ejecución y en general con las condiciones acordadas, nos dice legalmente, por el contratante de la obra que se está realizando. Asimismo, el residente es el encargado de la planificación, de la ejecución de la obra y de las actividades de control, tales como la calidad, organización del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demás actos administrativos similares, ¿no? En pocas palabras, nos menciona esta presentación que el residente es el representante técnico del contratista en la obra, encargado de su planificación y también de su ejecución con la calidad esperada, ¿sí? Entonces, miren qué trabajo, ¿no? Tiene el residente, cuánta responsabilidad se carga sobre sus hombros, ¿no? Es por eso que el residente tiene que estar perenne en sus obras, porque imagínense ser responsable de todo lo que ahí se realice. Ahora,
Este profesional residente tiene un marco legal que ampara sus funciones, que ampara sus alcances. Esto lo vamos a encontrar en la ley 3022.5, que es la ley de contrataciones con el Estado, y también en su reglamento, ¿no? Que en este caso es el Decreto Supremo 344-2018-F, en el que en el artículo 179 nos habla del residente de obra, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿sí? También, por ahora, de forma transitoria nada más, está la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, donde nos indica que también el residente pues, es un profesional responsable de la ejecución de la obra, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estas normativas? Ya lo indicamos, el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. Si vemos ahí el artículo 179, residente de obra nos menciona cuatro puntos importantes a considerarlo, ¿no? Nos dice que el residente es un profesional que debe de estar de forma permanente en las obras, debe de estar también de forma directa, no mandar a alguien, sino él estar ahí. Debe de ser colegiado, debe de estar habilitado y debe de ser especializado en ese tipo de proyectos, el cual está pues destacar. También nos dice el reglamento que ahí nos dice que como residente de la obra puede ser un ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. O sea, dependiendo de la naturaleza de los trabajos, van a definirse, ¿no es cierto?, qué tipo de ingenieros, correcto, van a estar a cargo de ese proyecto. Bueno, arquitecto y no solo, en cambio ingenieros hay diferentes ingenieros. Entonces van a depender esto del tipo de proyectos que se tenga. Lo dice bien claro la norma. Pero siempre, en todo caso, su experiencia no puede ser menor de 2 años en la especialidad en función de su naturaleza, envergadura y complejidad. El artículo 179 nos dice que el residente representa al contratista, es el responsable técnico del contratista. El residente no puede estar en más de una obra a la vez, su participación es exclusiva en cada obra, es su 100% de su participación. Entonces sería algo inaudito que hay un residente que esté en 2, 3 obras a la vez, ¿ya? Bueno, nos dice en caso de obras convocadas por parquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos por la entidad. Y estos serán los responsables también de esos aspectos. Y ya la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, nos habla que la entidad designará al ingeniero residente responsable de ejecución de la obra en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la ley anual del presupuesto para la contratación de concurso público de precios o al ingeniero inspector cuando se trate de obra cuyo monto sea inferior a lo señalado. También nos dice que el ingeniero residente o inspector presentará mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente sobre los avances físicos valorizados de la obra, precisando los aspectos limitantes y también las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas. Y finalmente nos dice que durante la ejecución de las obras se realizarán las propuestas de control de calidad eh, de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas. ¿Ya? Entonces, ahí un poquito está el respaldo en cuanto a la parte normativa de este profesional. Siempre es importante tomarlo en cuenta. A veces nosotros pensamos que solamente es ir a obra y hacer lo que nosotros creemos. En la administración pública no funciona así. Nos va a ir mal si funcionamos que las cosas las vamos a hacer como creemos o estamos asumiendo cosas. Es por eso que esa norma, en cuanto a las obras públicas, hay diferentes normas, ¿no? Es creo que uno de los países que tiene más normas. El problema es que no lo respetamos, no los conocemos.
pero básicamente por ahí es el alcance, ¿no? Por eso decían, lean su norma G030, derechos y responsabilidades, ya como residente vean también qué más cosas nos pide para que así direccionemos nuestro trabajo. Un poquito tomando en cuenta algún extracto de la norma G030, derechos y responsabilidades de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que los residentes son los responsables de dirigir la obra, asegurándose que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva y cumpla con lo normado en el presente reglamento. Un poquito si tomamos una miscelánea de puntos importantes del residente, decimos que este nuevamente puede ser un ingeniero o arquitecto. Según la naturaleza de la obra, siempre también mencionarle que debe de estar colegiado, habilitado y especializado, con no menos de 2 años de experiencia profesional en esa especialidad que se le solicita, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Es designado por el contratista con la conformidad de la entidad en obras por contrata o por la unidad ejecutora de la entidad en obras por administración directa. Su participación, recordemos que es permanente, que es directa. Él asume la dirección y también la conducción, no solo técnica, sino también administrativa, financiera y contractual de la obra durante la ejecución. El representante, en este caso el residente, no está facultado a modificar condiciones del contrato, ¿no? No es su pertinencia. Y es responsable de la dirección de obra o de llevar a cabo, nos dice, proyectos encomendados cumpliendo el parámetro calidad, el parámetro costo, el parámetro tiempo, y además de llevar también a cabo la programación y control de actividades, coordinar con el personal que trabaja en la obra, también con el contratista, supervisor y entidad, ¿sí? Entonces tiene bastante, vamos a decir, condiciones de líder porque tiene que, digamos, interactuar con todos y tratar que sigan la filosofía del residente. Por eso es que se pide que sus condiciones también sean de líder, porque a él lo van a tener que seguir, ¿no? A las pautas, recomendaciones, ¿no? De pronto ideas que salgan, pues hay que tratar que todos vayan en función de eso para que nuestra obra no se quede pues atrasada. Los requisitos mínimos para ser residente de obras públicas es tener título profesional de ingeniero o arquitecto, colegiado y habilitado, tener especializaciones en el cargo y experiencia no menor de 2 años, no estar inhabilitado para contratar con el Estado, no estar cumpliendo sentencia por delito doloso en el campo de la administración pública, tener un currículo vitae donde se muestren sus antecedentes penales y policiales y cumplir con el perfil que solicita para el residente pues de la obra. Acá también nos menciona cuándo y dónde inicia, ¿no? Las funciones del ingeniero residente. Bueno, va a iniciar desde que tiene este vínculo, pues, de manera formal, ¿no? Desde que tiene este vínculo del residente con la entidad, de pronto a través de un contrato, a través de una orden de servicio, ¿no? A través de esos medios legales, ya inicia las actividades de inicio de la obra, formales, ¿no? Porque de pronto ya han venido dando esas actividades que han estado fuera del contrato, ¿no? De manera informal, pero bueno, ya en cuanto el profesional tenga su contrato, esto ya le da una responsabilidad, ¿no? Indicar que esta persona ha sido contratada para estos objetivos y tiene que hacerlo bien. Y estas actividades que el residente se va a ver involucrado va a ser antes, ¿no? Durante y después, como ya también algo le mencionaba. Antes de ya el inicio de la obra, pues hay que hacer un reconocimiento del área del proyecto y ver si es que hay una compatibilidad entre tu expediente y entre lo que está ahí en el terreno. De eso armaremos nuestro informe de revisión del expediente técnico y esto será pues elevado al inspector supervisor para su visto bueno, ¿sí? Esto amparado en el artículo 177 de nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, donde nos indica y nos precisa la revisión del expediente técnico,
por parte del residente en primer lugar, representando al contratista, y esto elevado al supervisor e inspector. Como ustedes lo ven, ahí está en función a plazo. Si el plazo de la obra es menor o igual a 120 días calendario, es esta la ruta que se sigue. Si el plazo de la obra es mayor a 120 días calendarios, es esta la ruta que se sigue, ¿no? Entonces, básicamente por ahí ya vemos que hay pertinencia de esta solicitud, ¿no? De revisión del expediente técnico. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, para mí cae un poquito en saco roto, porque al final, en este artículo 177 no nos indica obligatoriedad de estos informes de revisión del expediente. Por lo tanto, algunos profesionales lo hacen y otros no, porque no hay una manera que te diga que es obligatorio, o con eso, o con ellos, si es que te van a aprobar la ampliación adicional, no hay esa información. Por lo tanto, queda un poquito esto en el aire y de pronto decimos, sí, hay que hacerlo porque indica el reglamento, pero no sabemos finalmente cómo engrana esto con tus adicionales, mayores letrados y tus ampliaciones. ¿Ya? ¿No es cierto? Aquí es que, por ejemplo, en esta opinión nos dice el OCE que a pesar que no hagas la revisión, eso no es obstáculo para que para que se pueda hacer la gestión, por ejemplo, de un adicional en el caso, pues, se tenga, ¿no? Entonces, eso es un poquito, algo que creo yo se va a ir perfeccionando un poquito más en este artículo, ¿no? Para que se pueda mejorar también el alcance de estos adicionales, ¿no? Mayores metrados y todo lo demás. Pero, sin embargo, también hay entidades donde ya han incorporado, ¿no? Una especie de penalidad por no cumplir con la revisión del expediente técnico. Y eso está en el contrato. Por lo tanto, se tiene que sí o sí cumplir. Entonces, nos dice en este contrato en función a la entidad, porque recuerden que las entidades son autónomas para eso, y la entidad dice, bueno, si el contratista no quiere cumplir con entregarme ese informe de revisión, yo voy a ponerle una multa, ¿no? Y esa multa es la que están ahí ustedes observando, que es 2 por 1000 del monto de la valorización de cada día de incumplimiento, ¿sí? Y esto según informe del supervisor o inspector o coordinador de la obra. Bueno, luego también tenemos las funciones y responsabilidades del residente de obra. Ya muchas de estas le hemos venido indicando que también están plasmadas en la norma G030 de derechos y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, la de realizar una revisión minuciosa del expediente técnico aprobado, participar en el acto de entrega de terreno, dirigir y supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo al expediente técnico. Eso es algo sumamente importante. Sabemos que en la guía de nuestro expediente técnico simplemente hay que hacer esta revisión para detectar pues estas deficiencias, ¿no? Y luego no digamos, es que el expediente lo indica así. También tenemos que tener como se dice, el juicio de poder decir esto está bien o esto lo mejoramos. ¿Mm? El tema del manejo del cuerno de obra es netamente su responsabilidad de este residente, dado que ahí va a tener que hacer las anotaciones durante toda la ejecución de la obra. Y por supuesto, un residente también no solamente es que ejecute, sino que también ejecute con calidad. Por lo tanto, cada una de sus fases va a tener que hacer el control, ¿no? Para que esto se haga también respetando sus parámetros, ¿sí? Y eso implica pues evaluar los materiales, evaluar los recursos, evaluar también el proceso, ejecución, y también pues la parte después de, ¿no? También es importante hacer esta evaluación, este seguimiento. Supervisar también, yo creo que esto es un punto importante, es más que nada para el residente, ¿no? Muchos de los proyectos que un poquito han tenido a bien hacerme las consultas, me dice ingeniera, ¿qué pasa con aquellas obras que no están cumpliendo, ¿no? Que no están cumpliendo fehacientemente con lo que es el tema de los tiempos y del costo, ¿no? ¿Qué sucede allí? ¿No? Entonces, básicamente yo un poco por la experiencia puedo denotar que es por el tema
de los rendimientos. No se tiene esta costumbre, esta política de hacer la evaluación de rendimiento. De pronto pensamos que lo que está en tu expediente tiene que hacerse, pero no lo controlamos, ¿no? Entonces es algo importante también de tomar en cuenta. Si es que ya a ti te han dado un presupuesto, ¿no? Te han dado un plazo y estás a cargo de esa ejecución, pues se supone que tienes que hacer cumplir eso. Ahora, puede haber deficiencias, cosas que surjan, pues hay que informarlo en su momento para que se haga la gestión y a tiempo también se pueda dotar de estos recursos, ¿no? Pero la evaluación de rendimiento para mí, un poco por mi experiencia, puedo decirles que es algo determinante para que ustedes puedan lograr el cumplimiento de sus costos, de sus tiempos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ir rápidamente ya a hablar un poquito de lo que es el supervisor. Decíamos acá en resumen que el residente es el representante técnico del contratista de la obra y él es el encargado de la planificación y ejecución con la calidad esperada. Vamos a hablar ya para poder terminar nuestra sesión del día de hoy del supervisor de la obra. El supervisor de la obra es un profesional que representa a la entidad, aquella entidad que financia la obra y donde el inspector o supervisor realiza la actividad de supervisar la obra de ejecución que está haciendo el contratista, teniendo en cuenta que se tiene que seguir al cumplimiento de esos objetivos, de controlar el tiempo, la calidad y el costo de la obra. En relación a esta labor de control, de verificación, ¿no? Que se tiene en las obras y lo hace el inspector o supervisor, pues vamos a mencionar también quién es el supervisor y quién es el inspector, ¿ya? Tanto supervisor como inspector realizan la misma labor, no hay labores diferentes, ¿correcto? Por ahí es lo mismo. Lo único es que el supervisor es una persona natural o jurídica, especialmente contratada para dicho fin, que es el de supervisar. Y en el caso no dice que es una persona jurídica, por ejemplo, puede designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Los supervisores, además de obra, se contratan o son contratados como resultado de los procesos de selección. El inspector, por su lado, es un profesional, funcionario, servidor de la entidad, expresamente designado por esta, y los inspectores deben ser designados con resolución. O sea, los supervisores son externos y los inspectores son internos, ¿ya? Esto es un alcance nuevo bueno, no tan nuevo, del año pasado, del Decreto Supremo número 234-2022-F, que nos habla del supervisor o inspector de obras en el artículo 186 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Y nos dice que este profesional, durante la ejecución, debe de estar de forma permanente y directa, ¿ya? Puede estar inspector o supervisor, no puede estar ambos a la vez. Entonces, en primer lugar, nos dice que su presencia es importante, es obligatoria que esté allí un inspector o supervisor, pero este debe de estar de forma permanente. Por eso que yo no sé actualmente cómo hacen los supervisores para tener 2, 3, 4, hasta 4 obras a la vez. Eso estamos contraviniendo al reglamento. Mucho cuidado también con eso. De otro lado, ya este decreto supremo actualiza, ¿no? El artículo 186 nos dice que el inspector ya no nos dice que es un profesional o un funcionario, ya ha quitado eso, un poco nos deja con la duda, ¿no? Y la preocupación, porque significa que un inspector no puede ser un profesional, no creo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo cierto es que en este decreto supremo ha quitado profesional o funcionario y solamente dice que el inspector es un servidor de la entidad y que está designado para esta labor, ¿ya? Para que ejerza como con los trabajos de supervisión. Nos dice también que el perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, cuando al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para que cumple al menos con las experiencias y calificaciones profesionales establecidas por el residente de la obra. Además, nos dice que es obligatorio contratar un supervisor
cuando el valor referencial de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley del presupuesto público para el año fiscal respectivo, es decir, cuando el monto de la obra sea mayor o igual a 4.300.000, ¿sí? También nos dice que el supervisor de obra, cuando es una persona natural o el jefe de supervisión, en el caso sea una persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en el numeral pues siguiente, donde nos habla de las obras convocadas por paquete, donde aquí si gusta lo pueden mandar a un residente que monitoree, pues esté a cargo de 4 obras, por ejemplo, pero eso ya es responsabilidad de la entidad, ¿ya? Bueno, en cuanto al Reglamento Nacional de Edificaciones, también lo vimos en su momento, nos decía que el supervisor es aquel que se encarga de verificar que la obra se encuentre conforme a los proyectos aprobados, que se sigan los procesos constructivos acorde con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos y costos previstos, ¿no? Luego, también hay un rol importante de la supervisión. Decimos que la supervisión coordina con el proyectista, la entidad emite una opinión al proyectista, el supervisor informa, coordina y asesora con la entidad y el supervisor controla y también brinda soluciones al contratista. También en el artículo 187 del Reglamento Nacional, el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos dice que el supervisor inspector es quien controla los trabajos efectuados por parte del contratista, ¿no? La entidad controla, nos dice, la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor según corresponda. Y este profesional es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la obra y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. Además, nos dice que el inspector o supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra. Entonces, miren, estos son algunos puntos importantes, ¿no? De la supervisión. Creo que siempre el trabajo va a ir de la mano, ¿no? Residente y supervisor de hecho. Y lo que sí instar, ¿no? A que ambos profesionales, tal cual nos dice la norma, pues estén de forma permanente, ¿no? Estén de forma permanente, como nos dice el reglamento, y de esta manera vamos a poder también mejorar muchas de las cosas que actualmente se están dando y que están llevando incluso a que las obras estén paralizadas, ¿no? O suspendidas, ¿sí? Bien, chicos, muchísimas gracias. Ya nos queda de pronto, como había mencionado, ya nos queda 7 minutitos para que hagan las preguntas necesarias. Muchas gracias. No sé si la empresa, de igual manera, como la vez anterior, me puede ayudar con las preguntas, hacer también de qué preguntas se atienden, por favor. Tenemos 7 minutitos. Está bien, ingeniera. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Alguien quien quiera participar, por favor, levantar la mano. Eric, ¿le pueden habilitar el micrófono a Eric, por favor? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Eric. Sí, una consulta. ¿El ingeniero supervisor es considerado un servidor público? El inspector. Según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en esta actualización última que ha sido a través del artículo 234, menciona que el inspector es un servidor público, ¿no? El inspector, pero el supervisor no, él sigue siendo pues netamente un profesional, menciona, ¿no? Que va a estar en función a lo que soliciten, pues, ¿no? Las exigencias del proyecto. Ok, muchas gracias. Ok, Eric. Excelente. Al señor Jonathan. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, sí te logro escuchar. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Si una obra está atrasada, ¿quién debe paralizar la obra? ¿El residente o el supervisor? ¿Y de qué manera lo hace?
Ok. Cuando las obras no logran sus avances establecidos en su cronograma programado, que se llama calendario valorizado de obra, ahí nosotros tenemos los avances que deben de tener estas obras en cada periodo, ¿correcto? Entonces es por eso que nosotros hacemos nuestras valorizaciones, los residentes lo hacen, y lo mejor dicho lo hace, pero quien presenta es el contratista y esto se eleva al supervisor o inspector. Entonces allí vamos a poder nosotros ver en los informes de obra y específicamente en las valorizaciones cómo están sus avances ejecutados y esto se compara con los programados. Entonces, cuando vemos que los avances no están llegando a lo que tú programaste, ya hay una alerta. Entonces, por eso que esos informes llegan a manos del supervisor y es él quien toma, por decirlo de una u otra manera, las cosas, ¿no? Para que puedan cumplirse. Si él ve que él es el supervisor, mejor dicho, él es el representante técnico de la entidad, es quien fiscaliza sus recursos de la entidad y hace cumplir lo que dice el expediente. Y él ve que el contratista está atrasado, pues quien toma las cartas aquí del asunto es el supervisor o inspector. De pronto él le va a decir, ¿sabes qué? No estás llegando a tus avances, ¿qué sucede? Ahora, lo que sí la norma es bien clara y nos dice que cuando las obras no logran o están por debajo del 80% del avance programado, tiene que, en este caso, presentar el contratista un calendario acelerado de obra si es que no tuviese motivo alguno para que pueda justificar esos atrasos. ¿Me entiende? Entonces, en base a eso, va a presentar el residente, ¿no? Ese calendario para que sea aprobado por el supervisor y de esa manera estemos en regla. Ahora, también el contratista está en todo su derecho, ¿no? De poder informar el motivo que quiera suspender, perdón, paralizar la obra. De pronto él ve que no se están dando las condiciones del terreno, de repente no está saneado el terreno, entonces no le va a permitir ejecutar. Él informa siempre la comunicación es residente a su supervisor. El supervisor es el jefe del residente. Entonces todo tiene que mencionar aquí al supervisor, ¿no? ¿Sabe qué? No se tiene saneado este terreno, no me permite avanzar, por lo tanto paralicemos hasta que la entidad, ¿no? Me dé el pase. Ahora, acá hay un término en cuanto a paralización o suspensión, ¿no? La suspensión es de mutuo acuerdo entre la entidad y el contratista. De pronto, acá en el caso del terreno podría ser una suspensión, porque es de mutuo acuerdo, no es culpa del contratista. Tampoco culpa de la entidad, pero es algo que está pasando. En cambio, la paralización lo decide el contratista. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, no me están dando respuesta de alguna consulta y eso no me permite avanzar. Entonces yo paralizo hasta que ya me den mi respuesta o tal vez mis materiales. Y esa paralización, dependiendo de la situación que se va a generar para esa paralización, aplicará y tendríamos que sustentar una ampliación de plazo, ¿no? Y eso también evaluar el posible pago de los gastos generales variables, ¿no? Muchas Entonces, gracias, Angélica. ok. Excelente. Le habilitamos el micrófono al señor Rafael, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Una consultita. Si bien es cierto, para poder trabajar como supervisor de obra, eh, tengo que tener un título técnico o de constructor civil. ¿Qué pasa para los que no tenemos ese título? Con este curso que se llama residente y supervisor de obra, ¿me habilita a mí para poder trabajar en ese campo como supervisor de obra o no? A ver, gracias, Rafael, por la pregunta. A ver, en cuanto a este territorio peruano, ¿no es cierto? Que nosotros estamos aquí, tenemos normas que nos avalan todo el proceso, sobre todo aquí en el marco de este territorio, pues, nacional, ¿no? Y ya como lo mencioné, el Ministerio de Vivienda, también lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma G030, ¿correcto? Que quiénes pueden ser residentes, quiénes pueden ser supervisores o inspectores. Supervisores no me voy a decir ahora porque con los inspectores ahora que pueden ser un servidor público. Entonces, en cuanto al residente o supervisor, ¿qué dicen? Claramente que tiene que tener un título profesional validado aquí en Perú por SUNEDU. Es decir, que tengo que hacer una carrera profesional.
de Claro. ingeniería, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy una ingeniera civil. Entonces, yo estudié mis 5 años y tengo mi título profesional avalado por SUNEDO. Primer paso. Segundo paso, tengo que estar colegiada. Todo en el Perú tenemos diferentes colegios profesionales en cada región y nosotros digamos, nos incorporamos a esos colegios profesionales, ¿no? Porque eso es lo que nos da validez para poder trabajar. Y finalmente, otro requisito es que usted esté habilitado, es decir, pague su habilidad mensual para que nos sigan reconociendo como ingenieros civiles hábiles, ¿no? Y por supuesto, una de las condiciones también es que cumplamos con el perfil. Si a mí me dicen, solicito a un residente para una edificación y que éste haya hecho 5 años en ese mismo rubro, yo tengo que demostrar que he trabajado 5 años en ese mismo rubro y las otras exigencias que de por sí ya los términos de referencia también me los solicite Rafael. Pero usted dice los 5 años, o sea, usted me está diciendo que también me sirven haber trabajado más de 5 años en el No, campo, no, sin no, haber estudiado. no, no. Los 5 años es de estudios en una universidad. Ya. Haber estudiado en una universidad, una carrera profesional, ¿no? Y Todo luego, este curso, bueno, claro, los cursos no son válidos, los cursos es algo complementario a la carrera, pero es haber estudiado una carrera profesional. ya está, listo. Ok, Gracias. Rafael, ok. Bien, creo que ya vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos con el tiempo, de pronto siempre queda chiquito el tiempo, pero bueno, así es, jóvenes, Ya, nuestras cosas, ¿sí? está bien, ingeniera. La última pregunta al señor Daniel, por favor. ¿Pueden habilitarle el micrófono al señor Daniel, por favor? Le podemos pasar entonces al señor Percy, por favor. ¿Le pueden habilitar el micrófono al señor Percy? Sí, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ingeniera, una consulta. Ahí siempre veo, bueno, yo soy ya egresado a la universidad, también he trabajado, bueno, no tanto mucho en la parte de obras, pero siempre veo publicaciones en internet y de convocatorias que siempre requieren ingenieros con 3 años, 2 años, 5 años de Ujú. experiencia. Mi consulta es cómo uno puede lograr tener así un año de experiencia si uno comenzaría como asistente o apoyo en algún ingeniero residente. ¿Cómo uno empezaría para entrar Claro. mucho más a la parte de ser un ingeniero supervisor? Gracias. Claro, gracias. Sí, esa pregunta en realidad siempre me la hacen. De hecho, es algo complicado porque la norma nos pide mínimo 2 años, ¿no? Entonces todo me dice, ingeniera, pero ¿cómo logro los 2 años si siempre van a pedir 2 años, 2 años? Entonces, ¿cuándo me van a aceptar a mí a trabajar sin, teniendo cero experiencia, ¿no? Entonces, bueno, un poquito explicarles que en este sentido nosotros ya una vez que egresamos de la universidad, ya de por sí venimos con una experiencia, muchos de nosotros, no va a ser una experiencia profesional, sí, pero sí una experiencia que cuenta, ¿no? Para lo que es de pronto algunos trabajos básicos, por decirlo, porque en la universidad hacemos prácticas preprofesionales y ese tiempo o esas prácticas, según la ley también que tenemos aquí en Perú, no recuerdo exactamente la ley, también se valida como experiencia preprofesional, ¿no? Bueno, en algunos casos la hacen valer como profesional. Pero bueno, eso ya sería cuestión de las empresas que den validez. Pero bueno, ya a partir de que tengamos el título, no vamos a poder empezar para una obra pública, ¿no? A trabajar como residente, porque de pronto están las exigencias de 2 años para arriba. Pero sí, por ejemplo, podemos empezar a trabajar en proyectos de mantenimientos. He visto mucho que empiezan por ahí, ¿no? Con residentes que no les piden nada de experiencia, solamente tener título profesional, tener colegiatura y estar habilitado, ¿no? Entonces empiezan mucho los chicos haciendo ese trabajo de ser residentes, ¿no? De ser los gestores en proyectos de mantenimientos, ¿no? Por ejemplo, porque eso también lo hacen para obras públicas, pero ahí no son tantas las exigencias como en una obra, ¿no? Una obra como tal. Y muchas de las experiencias también la vamos a ir consolidando como asistentes.
no, no va a salir como ingeniero, entonces de por sí nos vamos a demorar un poco porque de pronto va a pasar los 2 años haciendo un currículo como asistentes de repente o como residente en cualquier tipo de proyecto de mantenimiento o tal vez vamos a una obra privada y ahí sí nos dan la apertura, ¿no? De poder trabajar como residentes, ¿no? De repente esa empresa privada no te exige esos 2 años, porque recuerden que todas las normas son para obras públicas, ¿no? Básicamente el contexto en cuanto a esas exigencias, ¿no? Es para obras públicas. De pronto yo, Elena Quevedo, soy una empresa pues privada y yo decido si ese profesional va a tener ese, claro, muchos también piden con experiencia, pero también he visto que por ahí es una de las, digamos, de los puntos de inicio que empiezan los profesionales, ¿no? Y ya luego, vamos a llegar a los 2 años haciendo esa experiencia profesional como asistentes, como residente en algunos trabajos, ya a partir de los 2 años ya ustedes podrán pues cumplir, ¿no? Cumplir. De pronto no todos los proyectos son sumamente exigentes, ¿no? Algunos nos dan algunas holguras, algunas aperturas y por ahí nosotros pues vamos a empezar. Así lo hemos hecho todos, ¿no? Todo, de frente no vas a ir residente saliendo, vas a ir de asistente, y ahí ya te darán oportunidad en algún proyecto pequeño, ¿no? Y así vamos haciendo nuestro currículum. Ya, Bien. excelente. Muchas gracias, ingeniera, con la presentación. Creo que hasta aquí acabamos con la clase de hoy. A todos los participantes quienes se han quedado con sus preguntas sin resolver, les estaremos respondiendo al WhatsApp, donde ahí podrán resolver sus dudas. Muchísimas gracias. Gracias a Eh, ustedes también. Que tengan buena tarde. Permiso. que tenga buena tarde, ingeniera. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación para explicar sobre la evaluación del día de hoy. Ok. Recuerden que hoy tenemos la evaluación, la primera evaluación con respecto a la clase número 1 y número 2 a las 9 de la noche. Esta evaluación tendrá una duración de 24 horas. ¿Ok? Se les estará enviando el link de la evaluación a los grupos de WhatsApp donde van a poder acceder para que puedan desarrollarla. Recordarles también que la próxima clase es el día martes 24 de octubre, así que nos vemos ese día. Y por último, me gustaría resolver algunas preguntas que tengan, no sé, acerca de la evaluación, acerca de la siguiente clase. Las diapositivas están siendo compartidas en los grupos de WhatsApp. La evaluación va a iniciar a las 9 de la noche el día de hoy y va a tener una duración de 24 horas. Ustedes van a poder resolver la evaluación dentro de esas 24 horas. La clase número 1 también está en el grupo de WhatsApp, o si no pueden encontrarlo en la página web de Coes Ingenieros, www.coesingenieros.com. La nota mínima para aprobar es de 14. El examen o la evaluación se les estará enviando a los grupos de WhatsApp a las 9 de la noche. Sí, atentos para esa hora. Y ustedes tendrán esas 24 horas, como repito, para poder resolverla. ¿Ok? Mm, ya creo que esas son todas las preguntas. No tenemos preguntas también por Facebook. Creo que no. Excelente. Muchas gracias por la clase de hoy.
En Coes Ingenieros, inspira tu mente, aprende sin límites. Damos por terminada la segunda clase del curso de especialización profesional, residencia y supervisión de obras. Que tengan una bonita noche. Hasta luego.